Vamos inmediatamente a Washington, D.C., en los Estados Unidos. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Un agrado estar con La Noche con NTN 24. El gusto es nuestro, señor Vivanco. Voy a comenzar preguntándole precisamente sobre ese telón de fondo en el cual se desarrollarán las elecciones presidenciales este domingo en México. ¿Cuál es la situación de derechos humanos que enfrenta este país norteamericano? Y se lo pregunto a propósito de esa cantidad de asesinatos. 130 personas fueron asesinadas en las últimas semanas en medio de esta contienda electoral. ¿Qué sucede en términos de derechos humanos en México? A ver, Jefferson, la pregunta tuya es muy importante y es muy compleja de responder, porque por un lado está el récord de México en derechos humanos. Y lo cierto es que en los últimos 12 años, es decir, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y lo que ya concluye prácticamente el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el récord de México en derechos humanos es de los más pobres, de los más negativos que tiene México en su historia democrática. Estamos hablando de unos índices de ejecuciones, de desapariciones y torturas, donde hay una responsabilidad compartida entre carteles, por un lado, mafias, crimen organizado, y por otro lado, agentes del Estado, fundamentalmente policías federales, estatales, municipales y también miembros del Ejército y de la Marina. Y todo este panorama que es, yo te diría, desolador desde el punto de vista de cifras en materia de derechos humanos, es un panorama que se da en el contexto de lo que se ha llamado en México la guerra contra las drogas, la guerra contra los carteles, con la teoría que era posible derrotar militarmente a los carteles. Esa fue la tesis del presidente Felipe Calderón. Lo cierto es que los carteles están más fuertes que nunca. Los índices de homicidios, de violencia, son de los más altos que ha tenido México, como ya dije, en su historia democrática. Y gran parte del problema, Jefferson, es la impunidad, es decir, la incapacidad del Estado, del aparato judicial, de los jueces, de los fiscales, a todo nivel, para ponerle frente, para sentar precedentes, a lo menos un par de precedentes, por lo menos, de justicia, de procesamiento eficaz a aquellos responsables por hechos atroces. Eso, lamentablemente, es lo que estimula, incentiva este contexto, este clima de gran violencia, de masivas violaciones a los derechos humanos, en que México, en este contexto, enfrenta sus próximas elecciones presidenciales. No, y Human Rights Watch precisamente ha puesto la lupa en ese punto en particular, en la acción de la justicia, en la no impunidad, porque como usted bien lo referencia, señor Vivanco, el hecho de que los culpables de estos asesinatos no sean judicializados, no sean capturados y estén libres en las calles, finalmente termina incentivando que se ejecuten crímenes como los que se realizaron en las últimas semanas contra 130 personas. Muchos han asegurado que estos crímenes son políticos, organizaciones criminales que atentan contra la vida, le cegan la vida a aquellos ciudadanos, inclusive candidatos a cargos públicos, que tienen un discurso que busca enfrentar estos carteles del narcotráfico. Yo quisiera que usted me contara, señor Vivanco, cómo se afecta una democracia cuando se cometen asesinatos en medio de un proceso electoral y esos homicidios responden a razones políticas. Mira, lo que ocurre, Jefferson, es que por la carencia de unas investigaciones judiciales rigurosas, serias, confiables, nos cuesta mucho determinar cuál es el origen de esa violencia. Y efectivamente es indudable que el crimen organizado, el narcotráfico, está detrás de buena parte de ella. Pero también pueden estar, porque así el récord lo muestra,
políticos que pertenecen a distintos sectores, que representan distintas tendencias, y también, funcionarios públicos, servidores públicos en México. No estaríamos en este contexto tan opaco, tan incierto respecto del presente y futuro en México, si México efectivamente contara con unos fiscales, con unos procuradores, un ministerio público fuerte, capaz de investigar, por ejemplo, como lo está haciendo el Ministerio Público en Brasil, lo que representa la corrupción. Brasil nos está dando un ejemplo para la región. Ojalá México pudiera contar con esas instancias judiciales que como en Brasil, por ejemplo, han logrado no solo procesar, sino también condenar a políticos de todos los sectores, de todas las posiciones ideológicas, y también a poderosos miembros del sector privado, que han sido integrantes del sector privado, que han sido objeto de procesamientos. Eso en México es prácticamente, en las actuales condiciones, algo impensado. Y evidentemente que afecta a lo que es el goce de las libertades públicas y de los valores democráticos en ese país. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Al contrario, un placer estar contigo esta noche, Jefferson, y quedo a la orden para una próxima invitación y conocer y examinar lo que fueron los resultados de estas elecciones en México. Eso lo conoceremos este domingo aquí en NTN 24, en una transmisión especial que tendrá a los protagonistas de la noticia y, por supuesto, los resultados de uno de los procesos electorales más importantes del continente americano, teniendo la importancia que representa México para América Latina. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios. Nos pueden escribir a www.ntn24.com. También lo pueden hacer en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.